Bueno, ya pasó el eclipse, como decimos aquí en Cataluña, anem per feina, vamos por faena, y hoy, como tenéis en pantalla, hablamos de la Unión Europea. La Unión Europea, que fue un referente de libertad cuando se creó allá por los años 50, en plena Guerra Fría, y que indicaba o aseguraba que iba a unir a todos los europeos en un horizonte de paz, prosperidad y libertad, pues se ha convertido en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque primero porque los europeos los hemos dejado, segundo porque había unos proyectos escondidos detrás de sus buenas palabras, denominados Agenda 2030, a los que han acudido raudos y veloces a aplaudirlos y a llevarlos adelante, por encima de las propias políticas de los gobiernos nacionales, que, como bien sabéis, o son inexistentes o se están oponiendo a las políticas europeas. En el caso de España es un gobierno nacional inexistente, como se demuestra todos los días, ¿no? Por distintos motivos. Solo existe de palabra, y eso sí, para perseguir a quienes indicamos que España se ha convertido en un estado fallido. No digo que España sea un mal país, al revés, debe ser el mejor país del mundo, pero con este gobierno se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? Con este gobierno y los que lo precedieron, pero específicamente con este, que, como siempre os digo, está batiendo todos los récords de corrupción, y os lo he demostrado en muchos vídeos. El caso es que, yendo al grano con este vídeo, esta señora, que es la presidenta de la Comisión Europea, no elegida democráticamente, sino elegida por las propias élites europeas, se está convirtiendo en el látigo de todo lo que muestra la identidad de nuestro continente, ¿no? Como es, por ejemplo, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestros valores, nuestra religión, nuestra economía, nuestra manera de ver las cosas y todo aquello que afecta a nuestra identidad. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no fue creada para lo que dijeron, igual que no fue creada la ONU para lo que nos dijeron. La canción de Imagine de John Lennon ha hecho mucho daño, como bien habéis podido comprobar recientemente con lo de Ceuta. Queremos un mundo sin fronteras, ¿no? Pues mirad lo que pasa cuando quitas las fronteras de un planeta, ¿no? Mirad en Ceuta lo que pasa. A veces las buenas palabras esconden malas intenciones, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, no siempre. El caso es que esta señora, pues, se le ha ocurrido, bueno, a ella no, a los que la llevan como un títere, a los globalistas, se les ha ocurrido. ¿Y por qué a ella, Sánchez, y a todos estos personajes? Pues son unos personajes corruptos y muy fáciles de controlar. El pasado de esta señora tiene que ver con que fue ministra, es alemana, ministra de defensa, y se dedicaba a trapichear con tráfico de armas a nivel mundial. Luego la pusieron de líder estaba ya de líder cuando lo de la pandemia, y a través de su marido se enriqueció de una forma astronómica, ¿no? A raíz de los pinchacitos. Esto lo podéis comprobar. Pero es que hay algo peor, que os lo voy a enseñar al final del vídeo, que ya es el colmo de los colmos. Pero tampoco me extraña nada, porque la maldad ya se le ve, esa frialdad en los ojos y esa maldad, y no es porque los tenga azules, sino por la frialdad que muestra, ya demuestra que esta señora de valores y de sentimientos ninguno. Es otra psicópata al servicio de los globalistas. El caso es que, como os decía, para cargarse la libertad de la que tanto pregonaban los de la Unión Europea, lo que ha hecho es un sistema que se llama Chat Control, aparte del euro digital, que eso os lo comento ahora, que consiste en controlar los mensajes de chat de todos los europeos, con la excusa de que quieren evitar que los niños se metan en según qué páginas. Pero en realidad lo que quieren controlar son los adultos. Lo de los niños es una excusa. Nunca se ha preocupado la Unión Europea por los niños, como demuestran sus negocios con Ucrania, país referente en el tráfico de personas y evidentemente de niños, ¿no? Eso ya lo dice todo, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. Esto tiene ya casi un mes y pico de antigüedad, pero hasta ahora no he visto la oportunidad de hacer este vídeo, y ahora, con este vacío de información que hay en agosto, pues es un buen momento para hablar de esto. Aquí veis: traición en Bruselas, el riesgo furtivo del chat control en las vacaciones. ¿Qué sucedió? Que como lo rechazaron, volvieron a hacer una votación, la segunda votación, y para que saliera adelante, como sabían que iban a perder la votación, exigieron, con un truquito, de que fuera necesaria una mayoría absoluta. ¿Veis? Aquí lo explica. La traición de Bruselas ha consumado. Esto es del 12 de julio. Una mayoría de los miembros en el Parlamento ha votado a favor de tener chat control, pero no ha servido porque
como los líderes de la Unión Europea, PP y PSOE, como bien sabéis, la derechita cobarde europea y la socialdemocracia europea van de la manita en la Unión Europea. Luego aquí dicen que son oposición, pero van de la manita en la Unión Europea, y aquí realmente también, porque si sigue gobernando Sánchez es gracias a que Feijóo no ha tenido narices para convocar una moción de censura que seguramente hubiera ganado, y ahora estaríamos en plena campaña electoral. Pero bueno, de lo que pasa cuando te fías del PSOE azul, ¿no? Como digo yo siempre. Pues sigo leyendo. Como los líderes de la Unión Europea, la alianza entre socialistas y conservadores light, ¿no?, por decirlo así, forzaron su procedimiento de urgencia. De repente se requiere una mayoría absoluta de 361 votos de todo el Parlamento para rechazar la propuesta. Gracias a que colocaron la votación justo en medio de las vacaciones, cuando los escaños están vacíos, en la práctica era completamente imposible alcanzar ese umbral. Y de hecho casi consiguen alcanzar ese umbral, pero no lo consiguieron. Por lo tanto han vuelto a meter en chat control por la puerta de atrás, ¿no? Pavel Durov, que es el CEO de Telegram, dice que va a plantar cara con esto. Bueno, desde que lo detuvieron en Francia, este hombre de plantar cara, nada, ¿no? Telegram no tiene un sistema de shadow banning como YouTube, ni hace una censura tan descarada, pero también la hace de una manera más encubierta y más sigilosa. Y desde luego, quien crea que en Telegram se puede hablar con libertad y sin riesgo de que capten tus mensajes, pues se está engañando, porque desde que detuvieron a Pavel Durov, o mejor dicho, desde que lo soltaron, ya les dejó la manera de entrar también, ¿no?, a nuestros chats de Telegram. También es cierto de que no se preocupó mucho de que se utilizaran esos chats en algunos casos para delitos muy graves, pero censurarnos a todos por lo que hacen algunos, pues me parece injusto. Lo que sí que hubiera sido correcto es que este señor, aparte de llenarse los bolsillos, se hubiera preocupado de que en sus chats hubiera un control interno para que no se dedicaran a ciertas actuaciones depravadas, ¿no?, y a ciertos negocios muy oscurísimos. Bueno, seguimos. Aquí dicen que von der Leyen, que todos los planes de von der Leyen se ven abajo. Bueno, algunos sí, pero otros no. Con lo cual, aquí fue demasiado optimista el compañero de Nacho Zaragoza, el abuelo Maño, desde aquí un saludo, pero no es así. Siguen adelante los planes de los globalistas. Algunos ya se ha descubierto para qué querían destruir la economía, la agricultura, la ganadería, vendernos la mentira del cambio climático, llenar los cielos de chemtrails para que nos asemos en pleno verano y luego nos digan que hace mucho calor este verano, no es normal, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero en realidad ellos siguen con sus planes hacia adelante y todavía no los hemos parado, ¿eh? No que nadie diga que vamos ganando. Tampoco vamos perdiendo de paliza. Perdonadme que sigo teniendo la voz hecha un Cristo con esto de los ventiladores y los aires acondicionados, pero pronto refresca y a tener una voz más apañada. Bueno, aquí viene lo del euro digital, ¿no? El euro digital consiste en crear un euro digital, como bien dice la palabra, y cargarse el euro físico, el dinero físico, para tener controladas todas nuestras transacciones. También ponen la excusa de la delincuencia, pero en realidad lo que quieren estos delincuentes, que yo sé que son unos delincuentes, la Unión Europea está casi tan corrupta como el PSOE sanchista, casi, porque es difícil superarlo, pero es cómplice también de su corrupción por haberle dado el dinero a través de fondos europeos para realizarla, porque sin ese dinero no habrían tenido ni para pipas, como dice el dicho, porque ya se han encargado de arruinar la economía española. Pero en todo caso, ellos quieren el euro digital para tenerlos controladísimos. Aquí ni siquiera necesitan la excusa de que quieren proteger a los menores, pero les está costando mucho porque desde el apagón en España y desde otras circunstancias en toda Europa, los europeos están dando cuenta otra vez disculpadme, voy a beber un poco de agua. Los europeos están dando cuenta lo que en realidad quieren es meter la mano en los bolsillos, ¿no? No es suficiente ya con Hacienda, con las agencias tributarias de toda Europa, sino que quieren saber en qué gastamos nuestro dinero para luego quedárselo a ellos, claro, lógicamente. Aquí hay un ejemplo. Irlanda está empezando la billetera digital de la Unión Europea y está haciendo como la prueba piloto. Irlanda, bueno, lo podéis leer, luego os paso como siempre el hilo en X y os pongo el hilo este. En Europa ya hay movimientos ya para echar a von der Leyen.
En España hay pocos. Hubo aquellos movimientos tan espectaculares de los agricultores, pero y los ganaderos y los pescadores, pero ahí se quedó la cosa. ¿Por qué? Porque ya se encargaron de destruirlo por dentro, ¿no? Con elementos como Alvise y otros personajillos que son agentes del caos para destruir toda movilización auténtica y seria que se quiere hacer contra el globalismo, ¿no? Ahí lo tenéis de eurodiputado con otros dos que se han ido de su partido, dos trepillas, porque él era experto en escoger listas electorales y denunciaba cómo se escogían las listas electorales de los partidos, y bueno, lo que hizo fue un truño, ¿no? Como bien sabéis, y el daño que hizo, ¿no? Al decir que se quedaba 100.000 pavos de un estafador de las criptomonedas. Yo siempre he creído que las criptomonedas son una estafa en general, no en particular, pero dijo pues básicamente que para luchar contra la corrupción hay que aceptar ser un corrupto. Bueno, evidentemente muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso, y de ahí su fracaso, ¿no? Y el crecimiento espectacular de Vox, no solo por el fracaso de Alvise, sino también por la traición de PP y PSOE constante y continua, ¿no? Como os estoy demostrando en este vídeo también. Aquí el Carlos Cuerpo, que dicen que es el único ministro no corrupto del gobierno, mentira, tiene enchufada a la mujer no sé dónde, pues como todos los demás que tienen enchufada a familia. Pues el gobierno logra que Bruselas le permita quedarse con parte de los fondos de la Unión Europea, aunque no se haya ejecutado antes de agosto. Bueno, aquí ha incumplido la obligación de ejecutar los fondos antes de agosto, pero se ha quedado porque sabe que lo va a necesitar para pagar otras cosas, como las pensiones, las nóminas, etc. Como hacen siempre, utilizar el dinero que iba para unos objetivos en otros objetivos. O sea, pura corrupción. Eso también es corrupción, ¿eh? Aquí hay un artículo que indica que después del control de chat tus pensamientos están bajo control. Bruselas apunta a los algoritmos. Bueno, esto es de que quieren utilizar la inteligencia artificial para controlar nuestros pensamientos. En realidad lo que quieren controlar es nuestro conocimiento. La fase de controlar nuestros pensamientos es posterior. Pero no es la IA la que quiere hacer esto. Son los que han creado la IA, las élites globalistas que han apostado por la IA porque saben que en sus manos puede ser el elemento de nuestra esclavitud final, ¿no? Cuando la IA bien llevada, como os he demostrado también en muchos vídeos, es muy útil, por ejemplo, para luchar contra la corrupción y para analizar datos, ¿no? Como os demostraré en el vídeo que haré después de este, y que seguramente publicaré en unos días. Hoy estoy grabando vídeos, pero no creo que suelte ninguno, o a lo mejor suelto uno a la noche y ya está. Por cierto, os pido a los nuevos visitantes que tengo en el canal, que son muchos, que os hagáis suscriptores, que no me visitéis solo una vez, que miréis otros vídeos relacionados con el que os ha gustado y que os suscribáis, porque resulta que tengo dos de cada tres personas que visualizan mis vídeos no se suscriben, y eso pues me está perjudicando. Si queréis ayudarme y os gustan mis vídeos, pues no os cuesta nada suscribiros, es gratuito, y tenéis que picar a suscribirse y aseguraros en unos días, porque curiosamente en YouTube desaparecen las suscripciones muy a menudo. Yo estoy suscrito a youtubers, algunos youtubers, pocos, que son referentes, que siguen siendo referentes, y de vez en cuando tengo que revisarlo porque desaparece mi suscripción. De hecho, le pido a YouTube que compruebe estas cosas, ¿no? Porque no le dan buena imagen y nadie está interesado en dar mala imagen de YouTube, ¿verdad? Pues eso. Bueno, aquí hay otro ejemplo. España entra en el futuro del euro digital y participará en el piloto de la moneda virtual que arrancará en 2027. También quiere participar en la prueba piloto. Como bien os he dicho, aquí más arriba está Irlanda, ha empezado con la billetera digital, pero es que hay otra prueba piloto donde va a participar España, ¿no? Más concretamente el Banco de España, SIPAI, que es una empresa de estos temas, y la alianza de Bizum dicen que probarán la moneda. La dan por hecho de que la van a aplicar, pero como bien os estoy demostrando, la mayor parte de los europeos no quieren que se aplique esta moneda, porque saben que detrás viene la dictadura europea, que es el título de este vídeo, por cierto. Aquí hay otro ejemplo. El Banco de España lanza otro megacontrato de 78 millones para avanzar en lo digital. Todo es lo mismo al final. Todo es el rollo de que tenemos todos que digitalizarnos, cosa que no me parece mal para que aprendamos a llevarlo, pero que sí me parece mal si es obligatorio. Pasa como en el catalán, ¿no? Si te obligan a hablar en catalán no es bueno, pero si te enseñan a hablar en catalán es bueno. Es una sutileza, una pequeña diferencia,
pero la diferencia que hay entre una democracia y una dictadura, ¿no? Del tipo que sea, aunque se haga llamar democracia. La cárcel digital no se construye de golpe, se construye por capas. Primero el euro digital, quién controla el dinero, después la identidad digital, quién valida quién eres, luego la verificación de edad, quién decide a qué puedes acceder, y ahora el chat control. Esto lo leo porque me parece un resumen fantástico. No lo he hecho yo, ¿Quién lo he escrito yo? ¿Quién puede inspeccionar tus conversaciones privadas? El chat control. Cada medida llega con una justificación razonable, en principio. Soberanía monetaria, protección de menores, seguridad, lucha contra delitos graves. Pero en realidad el problema es que no está solo en cada pieza por separado, el problema está en la arquitectura que se está levantando. Esto es el function creep, una herramienta creada para un fin legítimo acaba extendiéndose a otros usos, se llama así, function creep. Hoy, o sea, te venden una cosa y luego la aplican para cosas muy, muy distintas y muy oscuras, ¿no? Hoy es para proteger, mañana para vigilar y pasado mañana para condicionar. Bueno, para condicionar no, para convertirnos en esclavos, literalmente esclavos. Que ahí llegaría lo del control digital, como pasa en China, ¿no? Si no eres un buen ciudadano para el gobierno chino, pues te quedas sin trabajo, sin comer y sin poder viajar o trasladarte a otras zonas del país. Y bueno, y aquí pues no hace falta una revolución autoritaria. Bueno, autoritaria será cuando ya lo tengan todo aplicado, ¿no? Basta con paciencia, infraestructura y buenas cosas. De la misma manera que está metiendo con un calzador la Agenda 2030 sin acudir a los gobiernos, a los parlamentos nacionales y dando por hecho que si el gobierno se ha tragado la Agenda 2030 bajo soborno, coacción o corrupción total, da lo mismo, pues, o las tres cosas, como podría suceder en algunos países como España, pues ya no les importa que se apliquen los criterios básicos de la democracia, que es preguntar a los ciudadanos o en su caso a los representantes. Ya ni siquiera preguntan a los representantes, como os podéis dar cuenta en la manera de gobernar del sanchismo, que lo hace todo por decreto ley, entre otras cosas porque no tiene una mayoría segura ni responsable ni estable en el Parlamento español, y por lo tanto lo hace todo pues como lo hacía Hitler, al paso de la oca, ¿no? De hecho, la Unión Europea es lo más nazi que puedas encontrarte ahora mismo en todo el planeta, a nivel de salud, a nivel de derechos humanos, a nivel de como la libertad de expresión, que es un derecho humano, y se lo están pasando por el forro. A nivel de control de fronteras no, porque ahí está España para cargárselo, pero si no sería a nivel de control de fronteras también súper dura, y etcétera, 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 ¿no? Con eso quiere decir que los famosos valores de la Unión Europea ya no existen. Si es que alguna vez existieron, ya no existen. Y por lo tanto, de la Unión Europea nos tenemos que largar cuanto antes, o en su caso, liderarla desde las alianzas con partidos patriotas para rescatar Europa o para salvarla. Porque aunque hace un tiempo os pareciera una exageración esto que se decía de que había que reconstruir Europa y rescatarla, ahora ya no es una exageración, es una evidencia. Es un hecho, es un dato. Bueno, aquí además esta señora quiere reforzar su control sobre la política exterior de la Unión Europea y según Político, que es un diario político, nunca mejor dicho, de Estados Unidos, la Comisión Europea está considerando la creación de un departamento de asuntos exteriores, lo que supondría una merma de competencias para el servicio diplomático de la UE. ¿Qué quiere decir? Que quieren hacer el salto, ¿no? Al departamento de la Unión Europea que controla Kaja Kallas en este caso. Creo que es de Estonia, la responsable del departamento la ministra de Exteriores, digamos, de la Unión Europea, la quieren suplantar o controlar desde la Comisión Europea. Lo mismo que hacen ya con las políticas económicas o con las políticas de todo tipo, lo quieren hacer también con la política exterior europea. No acabo de entender por qué, porque al final están de acuerdo en todo, ¿no? Pero por si acaso hubiera que duplicar los esfuerzos para aplicar la Agenda 2030, el chat control o cualquier de estas otras ocurrencias nazis, ¿no?, de auténticos dictadores que se les estaban ocurriendo, pues lo harían de mucha más facilidad, no tendrían que acudir a las votaciones del Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿no? O se las saltarían como lo están haciendo ahora. Para el caso es lo mismo, ¿no? La propuesta es una de las varias opciones que se están analizando mientras la Comisión reevalúa su gestión de las relaciones exteriores del bloque, según informó Político lunes. Si están reevaluando su gestión es porque su gestión es un auténtico fracaso en todos los niveles, pero eso no quiere decir que vayan a rectificar.
quiere decir a lo mejor que todavía van a endurecer más sus políticas o a tomar otro rumbo que desde luego no va a ser contrario a la aplicación de la Agenda 2030. En todo caso, o va a ser parecido o va a ser reforzado y acelerado. Eso no hace falta ser adivino ni futurólogo para saberlo, ¿no? Con esta gente piensa mal y acertarás, siempre. De hecho, aquí, ¿veis? Quieren unificar los departamentos de comercio y política regional en un organismo con mayores competencias. ¿Por qué querrán unificar comercio y política regional? Pues seguramente porque se quieren cargar el comercio mundial, ¿no? Y las políticas regionales. Digo yo, no sé. O sí lo sé. Aquí están preparando el marco legal para lo digital. Como os digo, todavía no se está aplicando porque están encontrándose muchos obstáculos por parte de muchos diputados del Parlamento Europeo y también evidentemente de los ciudadanos europeos, pero siguen intentándolo. Y aquí en este caso, como ha recibido luz verde de la Comisión de Economía, pues tienen prevista una votación. Bueno, es la votación que ya aprobaron, digamos, inventándose que hacía falta una mayoría absoluta. Y con ese sistema, con esa herramienta que se llama Eurodigital, dinero digital, pues van a impedir la compra y venta a toda aquella persona que no acepte la marca de la bestia. Esto es el domingo papal como día de reposo obligatorio. Aquí en realidad no están hablando del domingo papal como día de reposo obligatorio, están hablando de que si no tienes el euro digital no podrás acceder a los productos, ni podrás viajar, ni podrás comer, ni podrás vender, ni comprar. Entonces, ¿a dónde vas? Pues a la ruina total. A la ruina total y a morirte de hambre. Esto es lo que pretenden estos señores, ¿no? Y la comparación que hace con el Apocalipsis no es casual, porque todo coincide. Y aquí también indica, por ejemplo, que el Banco Central Europeo no tendría acceso inicialmente a los datos que identifican a los usuarios, pero es evidente que posteriormente esta privacidad inicial se eliminará para proceder a la cancelación económica y social de los leales a Dios. Evidentemente van a atacar a los creyentes, pero no solo a los creyentes, a todos los que no les bailen el agua también los van a intentar destruir, como hacen siempre. Lo que pasa que evidentemente los creyentes somos se puede decir que somos los primeros de la lista, o como mucho los segundos. Los primeros serían las personas independientes, por eso están atacando a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos, a los empresarios. Todas aquellas personas que quieren tener una vida independiente les molestan. Ellos quieren personas que sean dependientes del Estado, ya sea de una manera u otra, trabajando para él o dependiendo de él, para así poder decidir sobre sus vidas y evidentemente sobre sus muertes. De hecho, el negocio de la eutanasia es algo espectacular, ¿ya? En países como Holanda asesinan a la gente por ser pobre, no ya solo por tener enfermedades que no les convengan, que eso también es un crimen, sino simplemente por ser pobre o por tener una enfermedad mental, ¿no? Que últimamente es muy habitual, como la depresión, por ejemplo, precisamente por culpa de sus andanzas, ¿no? de estas gentes, ¿no? De cómo nos destruye la vida todos los días, o lo intentan, ¿no? Y aquí tengo pues ¿cómo se dice esto ahora? El dicho, ¿no? El apartado de la Biblia, que ahora no recuerdo el nombre, que dice, el versículo, perdonadme, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se refieren seguramente a un microchip, pero bueno, el oro digital es un poco como un microchip virtual. Si no lo tienes, no pasas. Y ese sería el resumen, ¿no?, de este vídeo. Luego aquí indica que, a pesar de toda la censura descarada ya de la Unión Europea, hay una manera de proteger los mensajes privados de los europeos, que es cifrándolos de extremo a extremo, es decir, utilizando criptografía, que hay programas que la tienen, o el VPN, que también es otra manera de salirse de esa circunstancia, ¿no? Porque con un VPN extranjero te puedes librar de los controles de la Unión Europea, ¿no? Fraude en Bruselas. El globalismo aprueba Chan Control y avanza hacia el modelo de vigilancia digital, pues se rechaza el mayoría de diputados. Esto ya lo he explicado. Y aquí tenemos los nombres de los diputados del PSOE y PP que aceptaron el Chan Control. Tanto que criticáis algunos a Vox,
Y resulta que Vox en este tema, también como en tantos otros, ha defendido la soberanía de España y de los españoles y no ha votado esta basura, ¿no? de corrupción y censura, de nazismo puro, hablando claro, tanto que acusáis de nazis a los del Vox, y los que están quitando la libertad son los socialistas y los conservadores light, por no decir cosas más fuertes, ¿no? Aquí tenéis Maravillas Abadía Jover, Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea, Carmen Crespo Díaz, Raúl de la Hoz Quintano, Pilar del Castillo Vera, esta suena, ¿no? Pilar del Castillo. Rosa Estarás Ferragut, Alma Ezcurra Almansa, Borja Jiménez Larraz, Esteban González Pons, este seguro que también os suena, Esther Herranz García, Antonio López Istúriz White, Gabriel Mato, Francisco José Millamón, Dolores Montserrat, esta seguro que también os suena. Los demás, aunque no suenen, pues también son cómplices, o sea, no, simplemente os digo que hay perpetradores que suenan y otros que no hay nada más. Aquí, bueno, en el caso de Esteban González Pons sí que hay muchas cosas más, ¿no? Pero los demás, pues básicamente son la misma mierda, ¿no? Hablando claro. Fernando Navarrete Rojas y Elena Nevado del Campo, estos son los que han traicionado a España. Y ahora viene lo gordo, lo que os prometí. Con todos ustedes la noticia del día. Esto nos lo ha facilitado Rafa Pal, que está la que salta en estos temas y desde aquí se le agradece. Y dice, la nueva batería de mensajes desclasificados Jeffrey Epstein, aparece la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. En conversaciones donde von der Leyen actuaría de intermediaria consiguiendo niños para las redes de traficantes europeos al servicio de Jeffrey Epstein. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os sorprende? A mí no. Aquí la tenéis en la foto y bueno, a la peor basura, a la tía más sinvergüenza, más corrupta y más depravada de toda la Unión Europea, a esa es la que han puesto a mandar en la Unión Europea. Ursula von der Leyen, o como dicen otros, von der Bruggen. Aquí finalmente pues veis cómo se acelera el chat control. Este programa sí que os lo recomiendo porque, bueno, ahora no se carga. Bueno, picáis desde cuando entréis en el hilo que os voy a añadir, picáis y aparecerá, porque como veis mi internet sigue yendo a pedales a veces. Y con esto acabo el vídeo. La Unión Europea, como os he dicho al principio del vídeo, que era la ley de la libertad, de la prosperidad y de la igualdad, ¿no? Se ha convertido en el Cuarto Reich nazi. Y muchos todavía no os habéis dado cuenta y seguís fijando en los patriotas, que si los patriotas os van a quitar libertad, pero si la libertad ya la están quitando a marchas forzadas y a toda prisa estos aprendices de brujo, von der Bruggen, ¿no? Y estos seres abyectos y psicopáticos que nos desgobiernan, ¿no? En casi toda la Unión Europea, salvo alguna excepción, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en la italiana, en la Meloni, pero poco más, poco más. Los demás están todos a pies juntillas y así nos va en la Unión Europea. Habría que tomar una decisión urgente. No sé si ya irnos de la Unión Europea o pasar directamente a liderarla y cambiar el rumbo de esta Unión Europea que nos lleva al desastre absoluto y a la destrucción de Europa, tal y como la conocemos, y desde luego lo que vendría después no sería Europa, sería otra cosa. Hasta el próximo vídeo.